¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno, ¿lo creen? Todo el tiempo Dios es bueno. Cada día que podemos tener vida, podemos experimentar la misericordia. Lo leímos al principio, la misericordia de Dios. Y yo quisiera en esta mañana, es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Y bueno, esto surgió por una pregunta en la semana. Dios ponía, ¿verdad? Y es un versículo que conocemos, todos y cada uno de nosotros hemos hablado en algunas otras ocasiones de esto. Y déjeme decirle que esto es de suma importancia. Toda la palabra de Dios es importante, pero esto es importantísimo, lo que vamos a mirar el día de hoy. Y está en el capítulo 24 de Josué capítulo 24, en el versículo 14, vamos a leer desde el 14 hasta el versículo 28. Está casi, ¿verdad?, ahí terminando ya Josué su labor, Josué su tarea. Está pues prácticamente, ¿verdad?, en los últimos tiempos, en los últimos días de su vida. Y durante mucho tiempo Josué se esforzó, Josué se dio por el pueblo, Josué buscó poder tener ese acercamiento a Dios y ese acercamiento a la congregación, al pueblo. Y bueno, experimentó muchísimas cosas, miraron muchísimas cosas, sucedieron muchas otras más. Y ahí llega el capítulo 24, en el versículo 14, si lo tienen, dice la Escritura: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. ¿Por qué, hermanos? Dígalo fuerte, ¿por qué? Porque eres nuestro Dios, dijo el pueblo. Entonces Josué le dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es, ¿qué? Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora a los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz, ¿qué dice? Obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de esto vienen algunas otras cosas que pasaron, y
Y bueno, viene la muerte de Josué, ¿verdad? Él muere. Y vemos cómo Josué, desde el principio en el cual tomó el cargo dado por Dios a través de Moisés, desde el principio movió al pueblo a poder buscar a Dios. Desde el principio movió al pueblo, motivó al pueblo y buscó que el pueblo pudiese tener una relación personal con Dios, tener un encuentro real, vivir en santidad. Y Josué tomó una decisión desde el principio. Aquí está en el último tiempo de su vida, pero estas palabras que dice casi al último tiempo de su vida fueron las que vivió durante todo el servicio, durante todo su llamado. Y dice en el versículo 15 al final, ¿verdad? Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos hemos dicho esta porción de la Escritura? ¿Cuántos hemos mencionado esta parte de la Escritura? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bueno, el título de esta plática se llama ¿Cómo tener un hogar que sirva a Dios? ¿Cómo tener un hogar que sirva a Dios? Porque no solamente es decir, leer la Escritura por leerla. Yo les decía hace un momento, cantamos algunos cantos, ¿verdad? Que decía: Señor, yo quiero amarte, yo quiero servirte, quiero entregarme por completo a ti. Hermanos, hermanas, durante muchos años, durante todo este tiempo que tenemos de conocernos, ustedes, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha movido a poder serle fieles. Dios nos ha llevado a que cada uno de nosotros, tanto ustedes como nosotros, podamos vivir en integridad, podamos vivir en comunión con Dios, en fidelidad con Dios. Y hoy Dios, a través de esta palabra, nos hace ver lo importante, lo necesario que es, hermanos, que usted y yo podamos tener un hogar que sirva a Dios. La iglesia se compone por familias. Y muchas veces queremos ver servidores, queremos ver siervos, queremos ver gente que sirva. Pero déjeme decirle que usted y yo somos llamados a poder servir a Dios. Amén. Somos llamados al servicio a Dios. La pregunta es: ¿mi familia y yo estamos sirviendo a Dios? Hagámonos esa pregunta y la vamos a hacer constantemente durante esta mañana. ¿Realmente estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo puedo identificar que mi familia y yo estamos sirviendo? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las cosas que los demás pueden ver, que pueden ser visibles para decir que realmente mi casa y yo estamos sirviendo a Dios? Vamos a ver, ¿cómo puedo tener un hogar que sirva a Dios? Y tomando como base este versículo, más adelante vamos a regresar. Ahora quiero que vaya conmigo a Efesios, por favor, capítulo 5, versículo 22. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Efesios, capítulo 5, versículo 22. Glorifique al Señor, amén. Él es grande. Bendito su nombre. Efesios capítulo 5, versículo 22. Y este tema yo creo que hace que quitemos nuestra mirada de otros, porque normalmente siempre ponemos nuestra mirada en los demás, en tal familia, en tal persona, en sutano, en mengano. Este tema es cómo tener un hogar que sirva a Dios. Yo, personal, usted, personalmente, ¿cómo tener un hogar que sirva a Dios? Vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Cómo podemos identificar, o los demás cómo pueden identificar que realmente somos una familia que sirve a Dios? Porque hemos sido llamados a servir a Dios. Vamos a ver, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Y bueno, antes de poderlo leer, déjeme decirle que el versículo 5, ¿sí tiene el capítulo 5, perdón? ¿Algunos de ustedes tienen algún encabezado ahí antes del capítulo 5? ¿Qué dice? Andad como hijos de luz, o deberes cristianos, no sé cómo diga su Biblia, ¿sí? Pero debemos andar como hijos de luz. Escuche bien, esta porción de la Escritura no es para aquellos que no conocen de Dios, es para aquellos que conocemos la palabra de Dios. Andar como hijos, andad como hijos de luz. Voy a leer el primer versículo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y me brinco el versículo 21, 22. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
¿En qué, hermanos? En todo. Hermanas, ¿en qué dice? Ánimo, hermanas. ¿En qué dice? En todo. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice? Varones, ¿qué dice? A sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne. Amén. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí. Amén. Algunos deberes, algunas responsabilidades, algunas cosas que usted y yo tenemos que hacer como cristianos. El tema, ¿verdad?, es pregunta cómo tener un hogar que sirva a Dios. Aquí en Efesios ya leímos como Josué dice: yo y mi casa serviremos a Dios. Pero no eran palabras que se las lleva el viento, no eran palabras huecas. Cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos a Dios, Josué era un ejemplo. Había sido ejemplo para que ellos y todos los de su casa pudiesen glorificar el nombre del Señor. Amén. Creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos el mismo deseo: poder servir a Dios. ¿Sí es así? Yo creo que sí, sin temor a equivocarme. Yo no creo que haya alguien aquí que diga: no, yo no quiero servir a Dios. Yo creo que si estamos aquí es porque queremos servir a Dios. Amén. Queremos servir al Señor con todo nuestro corazón. Y mire, dice: andad como hijos de luz. Ahí el encabezado: andad como hijos de luz. Pablo habla a la familia. Pablo se enfoca a la familia cristiana y dice: de esta manera deben conducirse. Las familias cristianas, las familias que tienen el conocimiento de Dios, deben conducirse de esta manera. Y comienza él, ¿verdad?, a escribir en esta carta. Comienza a decirle a la iglesia cómo es la actitud, ¿verdad?, que cada uno debe de tomar. Cómo es, ¿verdad?, pues sí, el comportarse de cada miembro de la familia. Y Pablo habla, hermanos, en relación a la familia dentro del hogar. Hemos cometido un grave error. Como seres humanos, yo lo he dicho muchas veces, y así somos todos, usted y yo y usted. Siempre queremos culpar a los demás, y normalmente nosotros siempre somos inocentes. ¿Hay algún culpable aquí? ¿Ya ve? Todos somos inocentes. Normalmente todos somos inocentes, y normalmente los demás tienen la culpa. ¿Sí? Normalmente sucede esto. Nosotros no, los demás. Y hemos cometido un grave error. En la educación de nuestros hijos, ¿quiénes son los culpables? ¿Los padres o los maestros? Los maestros. La escuela, es que esa escuela, es que esos padres, perdón, es que esos maestros. Culpamos a los demás. Pero ¿sabe que la educación inicia en casa? ¿Sabe que la forma en la cual se comportan nuestros hijos es un reflejo de casa? Así es. Culpamos a la escuela y culpamos a los profesores, a los maestros. En la iglesia, culpamos a la iglesia y culpamos a los líderes. Cuando el comportamiento de un verdadero cristiano inicia aquí, en el corazón. Aquí.
Pero es muy fácil poder culpar a los demás. Aquí no hay de que culpo a fulano, que culpo a sutano, o que esta palabra es para tal familia. Esta palabra es para mi familia. Amén. Para mi casa, porque yo y mi casa queremos servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted y su casa quieren servir a Dios, entonces esta palabra es para usted, para su familia. Y necesitamos tomarla así. Entonces no vamos a culpar a la iglesia, no vamos a culpar al pastor, no vamos a culpar a Dios, no vamos a culpar a los maestros ni a la escuela, porque esto me corresponde a mí. El servicio a Dios me corresponde a mí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y vea, hermanos, la familia fue creada por Dios. La familia fue creada por Dios. Fue una idea de Dios. A Dios se le ocurrió crear la familia. Bendito nuestro Dios, que Él es sabio. Amén. Bendito nuestro Señor. Y mire, fue creada precisamente por Dios. Y vamos a ver ahí versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Como al Señor. En Proverbios podemos ver, ¿verdad? Las características de la mujer virtuosa. ¿Cuántos han leído las características de la mujer virtuosa? Ahorita lo vamos a leer. Pero mire, iniciamos, porque Pablo inicia, ¿verdad? Las casadas. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Felizmente casadas? Amén. Bajaron los amenes. Las casadas estén sujetas, dice, a sus propios maridos. Escuche, como al Señor. Muchas veces decimos amar a Dios. Yo amo a Dios y lo amo con todo mi corazón, pero no hay esto anterior, no hay sujeción. Y la sujeción es un tema muy complicado dentro de la iglesia en estos tiempos. En estos últimos tiempos la sujeción es algo que no agrada mucho al oído, no agrada mucho al corazón, pero que es importante, y lo dice la Escritura aquí, ¿sí? La mujer fue creada como ayuda idónea para el varón. Lo podemos ver ahí en Génesis. ¿Sí? En Génesis capítulo 2, versículo 18, dijo Dios, no es bueno. A ver, hermanas, alégrense. Fíjense qué dice Génesis 2, 18. No es bueno que el hombre esté solo. ¿No le da gusto, hermana? Voltea a ver a su esposa y dígale, por mí. No es bueno que el hombre esté solo. Escuche, le haré ayuda idónea. ¿De quién fue la idea? De Dios. Varones, ¿quiere reclamar algo? Reclámenle a Dios. Porque la idea fue de Dios. Y Dios no se equivoca jamás. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Todos los varones dicen amén por su esposa, los que son casados. Amén. Es un regalo que Dios nos dio. Amén. La mujer fue creada para ser ayuda idónea. Escuche bien, hermana. Usted fue creada para ser ayuda idónea. Cuando usted es ayuda idónea, usted cumple con el propósito de Dios. ¿No le da gusto eso? Cuando usted cumple como ayuda idónea, usted está cumpliendo con el diseño que Dios preparó para usted. Esto es hermoso. Le haré ayuda idónea. Una cosa es ser llamado, escúchame bien, esto es en general. Una cosa es ser llamado a la salvación. Todos hemos sido llamados a la salvación. Pero otra cosa es cumplir con el llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Aquí vemos muchos que hemos sido llamados a la salvación, pero no todos estamos cumpliendo con el llamado que Dios nos dio. Y si queremos decir yo y mi casa serviremos al Señor, entonces tenemos que tomar la parte que nos corresponde. Esto lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, usted podrá recordarlo, ¿sí? Pero mire, una cosa es ser llamado a la salvación y otra cosa es ser llamado a cumplir con la función de ayuda idónea, hermana. Usted ha sido llamada a la salvación y tiene la salvación por gracia, como nosotros también, por gracia. Pero otra cosa es ser llamada a cumplir con la función dentro de la familia. Mujeres, varones, hijos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos realmente cumpliendo
como debería de ser, ¿sí? Al ser ayuda idónea, escúcheme bien, usted no es menos que su esposo. Usted no es menos que su esposo al ser llamada o al ser creada como ayuda idónea, hermana, ¿sí? Y su feminidad no estorba al deseo del corazón de Dios para usted. Hoy en día estamos escuchando una serie de engaños, una serie de mentiras, una serie de cosas que incluso se han incrustado en el corazón de muchos cristianos. Tantas ideas humanas con relación a la feminidad de la mujer, ¿sí? Tenemos que realzar la feminidad de la mujer, pero en el orden establecido por Dios en la palabra. Amén. Lamentablemente hoy hay tantos problemas y tanto alboroto y tanto caos porque hemos dejado a Dios a un lado, hermanos, ¿sí? Cuando se hace dentro de lo establecido en el orden de Dios, hermanos, todo sale bien. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Quién lo estableció, hermanos? Dios mismo. Le haré ayuda idónea. Hoy muchas mujeres cristianas están siguiendo el prototipo de mujeres que el mundo ha creado. Escúchame bien otra vez. Muchas mujeres que dicen ser cristianas están siguiendo el prototipo de mujer que el mundo ha creado y no que Dios ha creado. Es la verdad. Y esto es muy visible, muy notorio, ¿sí? Y el modelo de mujer que el mundo ha creado, que muchas están siguiendo, no tiene nada que ver con el diseño que Dios puso, con el diseño original que Dios creó para usted como mujer. Escúcheme bien, hermana, porque usted tiene un valor grande ante los ojos de Dios. Pero lamentablemente usted ha querido copiar el modelo que el mundo nos ha vendido, el modelo que el mundo ha creado, ¿sí? Una mujer, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo ve a las mujeres en los comerciales, cómo presentan a la mujer en los comerciales. Es el prototipo que el mundo enseña y que muchas mujeres cristianas, hijas de Dios, están copiando. Han copiado, que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el diseño original de la mujer, creada según Dios. Hermano, pero estamos en el siglo XXI, ¿y eso qué? El prototipo real de la mujer está aquí en la Escritura. Está aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí? Ahora, ¿verdad? El prototipo que la gente o que el mundo, ¿verdad?, ha creado de la mujer es que debe de ser una mujer independiente de todos y en todo. Y no somos aquí machistas ni nada. No, vamos a ver la palabra de Dios. ¿Amén? Vamos a ver el contexto real. Estamos leyendo la palabra. ¿Sí? El mundo le enseña a la mujer ahora a ser independiente en todo. Una mujer rebelde, una mujer que pide igualdad en un contexto egoísta. Escúcheme bien, porque Dios mismo dice que no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. ¿Se acuerdan? Para Dios somos iguales, pero está dentro del contexto del orden de Dios. Y hoy lo que se pide, ¿verdad?, es tener igualdad dentro de un contexto totalmente equivocado, dentro de un contexto totalmente erróneo. Hermanas, no se dejen engañar. Cuidado, hermanas. Cuidado, mujeres. Mujeres de Dios, cuidado. Porque el contexto y el modelo, el prototipo que el mundo ha creado es totalmente en contra de Dios. Que no se someta al marido. ¿Por qué? Tú tienes derecho, tú eres inteligente, tú puedes hacer, sin duda alguna, ¿sí? Por eso Dios las creó como ayuda idónea, porque la mujer tiene una capacidad grandiosa para poder ayudar al esposo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Hermana, inflese, así como que sí, claro que sí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero lamentablemente queremos copiar el modelo de allá afuera, independiente, rebelde, ¿verdad? Pidiendo igualdad, vuelvo a repetir, en un contexto totalmente egoísta. Y bueno, podremos hablar de muchas cosas, pero que no tiene nada que ver con la mujer virtuosa de la cual habla Proverbios. Nada, absolutamente nada. Y sabe, hoy hay muchas mujeres dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con el contexto real, con el original de lo que es la verdadera mujer de Dios. Nada.
Y esto Dios lo pone para que usted y yo podamos, ¿verdad?, abrir nuestro corazón y entender qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Porque si queremos decir, yo y mi casa serviremos a Dios, entonces deja el modelo del mundo y vente al modelo de la mujer virtuosa, y entonces comienza a amar a Dios en verdad. Hay algunas características de la mujer virtuosa. Las mujeres, ¿verdad?, creadas según Dios, ¿verdad?, tienen características muy especiales. Hoy la mujer, ¿verdad?, que copia los modelos humanos, los modelos del mundo, dicen amar a Dios, hablan de Dios, predican a Dios, oran a Dios, pero vuelvo a repetirlo, la verdad es que no tiene nada que ver con el diseño original. Nada, hermanos. ¿Sí? Estaba leyendo en la semana el Salmo capítulo 3 porque Dios ha estado poniendo en mi corazón poder hablar del libro de los Salmos. Hay muchísima información y mucha riqueza en el libro de los Salmos. Estaba leyendo el Salmo capítulo 3 en el versículo 4, y cuando estaba estudiando ese versículo en particular, dice el Salmo, con mi voz clamé a Jehová y me respondió desde su monte santo. Y estudiando ese versículo, sabe que hay muchas veces, y muchos de nosotros, yo lo he hecho muchas veces, seguramente usted también, muchas veces hemos dicho en nuestra oración, Señor, creemos y sabemos que tú escuchas la oración y respondes, oh Dios. ¿Verdad que lo hemos dicho? Yo lo he dicho muchas veces. Pero cuando llegué a ese Salmo capítulo 3 versículo 4, me está hablando de un corazón totalmente en armonía con Dios. Lamentablemente, hoy estamos tocando el tema de mujer, aquí estamos, ¿verdad?, de las mujeres. Hay muchas mujeres que no están en sintonía con Dios. Y aunque se diga, Señor, yo sé que tú escuchas la oración, yo sé que tú esto, yo sé que... No hay nada que ver con Dios. Nada. En cambio, la mujer virtuosa está en sintonía con Dios. Y cuando expresa y eleva su oración, entonces la oración es escuchada. No nos equivoquemos. Yo le dije que todos hemos tenido el regalo de la salvación, pero eso no significa que todos vayamos a ser salvos. Escúcheme bien. Lo dice la palabra. Cuidado, hermanos. Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa. Bueno, entonces tenemos que apegarnos al modelo original que Dios ha puesto aquí. Hermanos, muchas veces esas palabras que Señor, tú escuchas la oración, no tienen nada de coherente. Y por eso Dios no escucha ni responde, hermanos. Porque Dios solamente va a escuchar y a responder cuando la oración es conforme a lo escrito, conforme a su corazón. Escúcheme bien, conforme a su corazón, hermanos. Así que por más que usted ore, hermana, ayune, haga, diga, ¿verdad?, si usted no está actuando como ayuda idónea, entonces usted no está cumpliendo el propósito de Dios. No está cumpliendo con el propósito de Dios. Y pues no va a haber un buen resultado. La mujer virtuosa agrada a Dios. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Sí. Podemos leerlo, anote ahí Proverbios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, ahí en el capítulo 31, en el versículo 10, vamos a leerla. ¿Sí lo tiene? Hermana, ¿sí lo tiene? Hermano, ayúdele a buscar a su esposa rápidamente ese versículo. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vean, ¿cómo la compara el Señor? Qué bella mujer, qué bello corazón. ¿Sí? El corazón de su marido está en ella confiado, porque ha sabido ser ayuda idónea. Entonces su esposo puede confiar absolutamente, totalmente en ella. Amén. Y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. ¿Sí? Todos los días de su vida busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos.
Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. O sea, es muy inteligente, tiene una visión de las cosas. Vea cómo la plasma aquí, ¿sí? Vamos a leer al versículo 26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Sí es así, hermanas? Sí. Okay. Dice, gloria a Dios, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La mujer que teme, la mujer ayuda, idónea. Esa mujer puede decir: yo y mi casa serviremos a Dios con toda libertad. Pero cuando no es así, cuando hay todo lo contrario a esto, solamente son palabras que se les lleva el viento. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo? Si tú misma con tus manos derribas tu casa. No hay confianza en el corazón de tu esposo. No te tiene confianza. Solamente miras por ti. Y esto no es correcto. Y la mujer, hermanos, virtuosa, agrada a Dios por su fuerza física. Escúcheme bien, su fuerza física, su fuerza moral y su fuerza espiritual. No podemos llamar la atención porque no tenemos autoridad moral muchas veces con lo que hacen nuestros hijos, porque nosotros lo hemos hecho y hasta peor. Y no hay autoridad moral para regañar a nuestros hijos, para llamarle la atención a nuestros hijos. Oye, no lo contestes así a tu padre. ¿Por qué? Porque ella misma le contesta mal al esposo. No tiene autoridad moral usted para decirle a sus hijos: oye, no le hables así a tu padre, porque es tu padre. Entonces, ¿por qué su esposo le va a hablar mal? ¿Porque su esposo le va a faltar al respeto? No hay autoridad para llamar, autoridad moral. Pero la mujer virtuosa tiene autoridad, tiene fuerza física, tiene fuerza moral, tiene fuerza espiritual. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y dice que esa mujer va a ser reconocida, va a ser alabada. Bendito el nombre del Señor. La mujer virtuosa no hace nada a escondidas. Apúrenle que ya va a llegar su papá. Apúrenle, ¿por qué? ¿Qué escondes? No tienes nada que esconder. El corazón del esposo está confiado en ella. Rápido porque ya viene su padre. Rápido porque esto. Que no se entere su papá. Que no se entere de qué. No está siendo mujer virtuosa. Y tú misma estás derribando tu casa con tus propias manos. La mujer virtuosa no tiene nada que esconder, no hace nada a escondidas. Es un ejemplo de ama de casa, es un ejemplo de cómo ser una verdadera madre, una verdadera esposa. Esa es la mujer que Dios está buscando. Es la mujer conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas mujeres dan gloria a Dios? Jóvenes que están próximas a querer casarse, ustedes tienen que ser mujeres virtuosas. Quizá el modelo que te están enseñando en casa no es el correcto. Ven al modelo de Dios. El modelo que pinta allá, todo te lo pinta felices para siempre. Y nos hablaron el día miércoles de esto. ¿Sí? Felices para siempre, según el modelo del mundo. Tú no vas a poder obtener felicidad si no vienes al modelo, al diseño original de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermanas, den un fuerte gloria a Dios. Con alegría, hermanas. ¿Sabe por qué le pido esto? Porque Dios nos ama y porque Dios desea que usted sea una mujer virtuosa. Amén. No voltee a ver a su esposa y diga: ya le fuiste con el chisme al pastor. Por eso está hablando así el hermano, me le está echando toda. Seguro chismoso. En la casa vas a ver. No. Es que es la palabra de Dios. Es el diseño que Dios está pidiendo. El título se llama: ¿cómo puedo tener un hogar que sirva a Dios? Amén. Porque hemos dicho: yo y mi casa te serviremos. Ok, entonces vamos a ver cuáles las características que debemos de tener para que yo y mi casa podamos servir a Dios. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Él es grandioso. Amén.
Mire, la mujer virtuosa agrada a Dios en todas las cosas que hace. ¿Sí? Hermana, el mejor espejo que usted puede tener es la mujer virtuosa. Usted se mira al espejo y se arregla y hace tantas cosas. Qué bueno que lo haga. Qué bueno. Pero si usted quiere ser verdaderamente una mujer de Dios, porque el espejo que miramos es conforme al modelo del mundo, conforme al modelo que el mundo nos enseña. Y bueno, ahí conforme al modelo que el mundo nos enseña, paramos la trompita y sacamos selfies, ¿no? Conforme al modelo del mundo. El espejo más importante al cual debería usted, hermana, venir todos los días, a cada instante, es el de la mujer virtuosa. Ese es el verdadero espejo que usted debe mirar todos los días. Vana es la hermosura, vana la belleza. ¿De qué le sirve tener un cuerpo escultural como el mundo lo dice, un rostro bellísimo, pero un corazón que apesta? Eso no sirve delante de Dios. La mujer virtuosa tiene un corazón que sube como aroma grato delante de la presencia de Dios, y que Dios dice: esta mujer es una mujer temerosa de mí, y entonces va a ser llena de gracia y de hermosura. No la veo muy convencida. Y bueno, yo no quiero convencerla, yo quiero que el Espíritu de Dios y la palabra la convenza. Porque hemos tratado de convencer a muchos y por eso estamos como estamos. Pero cuando el Espíritu de Dios me convence, varones, tendremos mujeres virtuosas. Hermanas, ustedes serán mujeres virtuosas, alabadas en todo lugar a donde ustedes vayan, porque ustedes tienen un corazón temeroso de Dios. ¿No saben qué falta bueno, déjeme decirle, no sabe qué falta le hace la mujer al corazón del hombre? De verdad. Sin ustedes, nosotros como varones, sería más difícil la vida. Algunos están diciendo, pues si así. No, a ver, porque ahorita voy con los varones. Aguántala. Voltea, hermana, con sus esposos, digan, aguántala. Usted juega un papel importante, mujer. La mayor parte de familias que se han ido de las congregaciones porque la mujer dijo que nos vamos. Híjole, qué triste. Esto es triste. Sí. Y vuelvo a mencionar, hermanos, el mejor espejo, hermana, en el cual usted se puede reflejar es en el de la mujer virtuosa. Hoy en día, le dije hace un momento y le vuelvo a repetir, la sujeción es un tema que no es muy practicado por los cristianos. ¿Sí? La sujeción no es un tema que sea practicado no solamente por las mujeres, sino por todos, por los cristianos, jóvenes, adultos. ¿Sí? No es un tema muy usual en el corazón del cristiano. Y aquí dice en el capítulo 5, vamos a regresar ahí a Efesios capítulo 5. ¿Sí estamos ahí? Sí. En el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Vean. El sometimiento o la sujeción es de suma importancia, hermanos. Y este tema hace enojar a muchos, El tema de la sujeción hace que muchos se enfaden y digan, ¡ay, otra vez! Es que es un tema importante. Es un tema vital para todo cristiano. Si usted y yo no nos sometemos y no nos sujetamos, simplemente no podemos, hermanos, llegar al otro lado. No podremos cumplir o ver cumplido el objetivo que Dios ha trazado para nosotros, porque tenemos que someternos. ¿A quién primeramente? A Dios. El tema de la sujeción es importante. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que someternos a las autoridades puestas por Dios en casa. Es más, tenemos que someternos a las autoridades puestas por Dios en la iglesia. Y esto a muchos no les gusta, no lo hacen. La verdad es que no lo hacen. Hay muchos que no están sujetos a la autoridad pastoral.
Porque ellos dicen, es que el hermano es así, así, así. Dios dice, te sometes porque la autoridad fue puesta por Dios. Y si él está actuando injustamente, Dios le va a dar su pago. Se las va a ver con Dios. Pero hoy en día la iglesia no se somete al pastor. La iglesia no se somete a las autoridades puestas por Dios en la iglesia. Entonces no podemos avanzar. No puedes decir, yo en mi casa serviremos a Dios, cuando no hay sujeción. Esto es imposible, esto no se puede. Hay un principio que Dios ha establecido en todos los ámbitos. Usted no puede escalar y obtener un puesto más alto en su empleo, en su empresa, si no se somete a sus jefes. Si usted es un rebelde con los jefes, lo único que va a hacer es que lo van a correr antes de tiempo. En todos los ámbitos la sujeción es importante, hermanos. Pero este es un tema que hace enojar a muchos. Dicen, no. La sujeción en el hogar, la sujeción en la iglesia, la sujeción en todo. Hay un orden establecido desde la creación, escúchame bien, desde la creación. Y la sujeción de la mujer es un tema muy amplio. Y bueno, debe de ser en base al diseño original de la palabra. Mire, perdónenme, me falta mucho tiempo para poder hablar, porque sí, podríamos hablar del matriarcado, que lo hemos hablado aquí, ¿sí? Pero podríamos hablar también de cuántas mujeres son maltratadas y que los hombres utilizan esta palabra de sujeción fuera del contexto. Muchas mujeres, la Biblia dice que la mujer se debe de someter al varón, sí, pero dentro del contexto bíblico. Y yo mi esposa y yo hemos aconsejado, hemos dado consejería a muchas mujeres. Usted se va a quedar aquí, yo no sé cómo lo voy a tomar aquí, usted y muchas personas que lo puedan ver, pero ¿sabe? Hemos dicho, ¿sabes qué? Levanta un acta. Yo he aconsejado eso muchas veces a muchas mujeres, junto con mi esposa. ¿Sabes qué? Levanta un acta. La Biblia dice que a paz Dios nos ha llamado. Y no puedes como mujer estar tolerando esta parte del varón. Porque es un varón que no se somete a Dios, entonces no. Y el varón dice, no, te tienes que someter a mí. No. Ahorita vamos a ver la parte de los varones. Pero yo he aconsejado, mi esposa y yo hemos aconsejado a muchas mujeres, ¿sabes qué? Levanta un acta. Sí. Hace muchos años, un pastor, ¿verdad?, le decía a una mujer, hermano, llegó la mujer con el pastor y le dijo, hermano, mi esposo me pega. Mi esposo me golpea. No, hermana, es que la Biblia dice que usted tiene que estar sujeta a su marido. Eso lo hubiese pensado desde antes. Son las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. Vamos a orar por ese varón. Y vamos a orar. Y cada día era golpes a ella, a los hijos. ¿Y sabe qué pasó? Un día el varón mató a la esposa. Le dio una golpiza y la mató. Y este pastor nos relataba y nos contaba esto y decía, no saben el dolor que había en mi corazón, porque me equivoqué. Porque muchas veces confundimos. La iglesia actualmente confunde, muchos de ustedes confunden, por el hecho de que son cristianos. No me la tienen que pasar. No, hermanos, Dios es un Dios santo. Josué le dijo, no pueden servir ustedes así a Dios, porque Dios es un Dios santo. Amén. La mujer se somete al varón, sí, dentro del contexto bíblico. Amén. Por eso le digo, es un tema muy amplio. Muchos varones dirán, no, hermano, a ver dónde dice eso. Podemos ver muchos versículos, ¿sí?, y analizarlo, hermanos. Por eso la clave aquí para tanto la mujer como el varón como los hijos es estar en sintonía con Dios. Amén, hermanos. Estar en sintonía con Dios. Ahora, el diseño, ¿verdad?, que Dios estableció para la mujer es desde el principio. Hay un orden establecido desde la creación. La sujeción en la mujer debe de ser de acuerdo al diseño original. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. Amén, hermanas. Amén. Me gustaría poder hablar mucho más, pero hasta aquí le vamos a dejar porque vamos con los varones. Hermanas dicen, gloria a Dios. Así que, hermana, tiene que ser ayuda idónea. El mejor espejo es el de la mujer virtuosa. Ahí refléjese todos los días. Y entonces saque provecho. Arregle lo que tenga que arreglar frente a ese espejo. Amén. ¿Da gloria a Dios, hermana? Gloria a Dios. Les amamos, hermanas. De verdad. Les amamos con todo nuestro corazón. Y deseamos y sabemos que Dios usa a la mujer de una manera grandiosa. Amén.
Varones, abrochemos los cinturones. Gloria a Dios. Qué bonito que Dios nos hable así. De verdad, esto es lo mejor. Efesios capítulo 5, versículo 25. Leo el 23 y 24, cerrando con el tema de mujeres. Hermana, no va a decir, yo ya me puedo salir. No se salga. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El que sea cabeza no significa que sea más que usted. Amén. Así que ya no se rebele, no diga, yo voy a hacer lo que me están ofreciendo ahí en el mundo. Es que iba a decir una palabra, pero todas las mujeres ahí marchando y diciendo, no sé qué. No es necesario que haga eso. Venga la palabra, y la misma palabra le va a dar la razón a usted de lo importante que usted es como mujer. Amén. Ok, seguimos. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Maridos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amad a vuestras mujeres. Déjeme aclarar algo, porque yo le decía a mi esposa, y ahorita lo voy a volver a repetir, tengo que aclarar bien las cosas porque de repente se malinterpretan, ¿sí? Y tengo que aclararlas. Que de repente dice, hermano, es que usted dijo, no, es que no fue bajo ese contexto, fue bajo este contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dice maridos, plural, a vuestras mujeres, plural. O sea que cada uno debe tener su propia esposa. Amén. Déjenme aclararlo bien, por favor. Aquí está, mujer, yo te lo había dicho desde cuándo. Maridos, amad a vuestras mujeres. No, cada quien sepa tener su propia esposa. Amén. ¿Aclarado esto? Continuamos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Escuche, así como Cristo amó a la iglesia. Vea qué hermoso es esto. Y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El diseño de Dios para el hombre es que el hombre sea proveedor, protector y guía. Escúchame bien. Proveedor, protector y guía. ¿Yo por qué? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que nosotros como varones seamos considerados por Dios para ser protección de nuestra familia, para ser proveedores de ellos, para ser guía, para ir por delante! ¿Sí? Ese fue el diseño original de Dios. Y mire, hay muchos hombres perezosos en todos los ámbitos. De verdad, hombres perezosos, hombres que no les gusta trabajar, no les gusta hacer nada. Han entendido mal el concepto de ser líderes. Han entendido mal el concepto de ser cabeza de familia. Han creído que el ser líderes es que la esposa, ¿verdad?, le haga todo al esposo, y que los hijos le hagan todo al papá. Es un concepto totalmente equivocado. ¿Sí? Cuando tu esposa hace algo por ti, varón, no es porque, o no debe de ser porque tú se lo mandas y se lo exiges. ¿Sabes? Lo que ella haga por ti debe de ser por amor, porque te ama. Amén. Hace unos días escuchó esto. ¿Es temor o es amor? ¿Es miedo o es amor? Ahí viene su papá, vamos, arréglenle ahí, preparen, pongan un plato. Ahí viene su padre, por amor. Sí, van los niños corriendo y ponen el plato y por amor. Por temor es diferente. Ahí viene su papá y todo el mundo, pon los platos, y hasta los platos se van temblando, porque ahí viene el ogro, ahí viene el gruñón, ahí viene Shrek. Híjole,
ahí viene y todo el mundo a temblar. Debe de ser por amor. Pero sabe, nosotros como varones hemos equivocado, nos hemos equivocado y hemos pensado que es nuestra esclava, perdón por la expresión, qué feo se oye, que es nuestra esclava, nuestra sirvienta y nuestros hijos también. No, es nuestra ayuda idónea. Gracias por el amén, varones. Las hermanas les levantaron la mano a los hermanos. Levántenle la mano, si no quiere decir amén, levántenle. Debe de ser por amor. Son nuestra ayuda idónea. Hay hombres perezosos que no quieren salir de casa a trabajar. Son como ese perezoso que habla, ¿verdad? Ese flojo que habla proverbios. Ay, no, porque el león está afuera. Ay, hermano, dice así. Sí, o sea, tan exagerada es su excusa. Ay, no, porque hay peligro allá afuera. ¿No has visto cómo está el camino? No, pues, ¿cómo voy a salir a trabajar así? No. A ver qué hacemos. Aunque me descuenten del día, a ver qué hacemos. No, ahí está la mujer, a ver qué hacemos, tronándose los dedos. Porque el varón es perezoso, porque al varón no le gusta trabajar, porque al varón no le gusta asumir su responsabilidad. Ah, pero venimos aquí, oh Padre, sí. Oh, Señor. Y levantamos nuestra voz, nuestras manos, pero en casa somos unos irresponsables. Dios habla en nuestro corazón. Por eso no podemos decir yo y mi casa serviremos a Dios, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que corregir. Pero no es posible que pasen los años y sigamos tratando de corregir lo mismo. No, algo raro está pasando, algo anormal está sucediendo. El varón fue diseñado para ser proveedor, protector y guía. El varón debe de estar sometido totalmente a Dios. Totalmente a Dios, hermanos. ¿Sí? Si usted dice, pues para eso me casé, para que me sirvan, estamos totalmente equivocados. El objetivo real de ser líder es servir a los demás. Servir a los demás. Papás que están aquí, varones que están aquí casados, yo sé que usted ha experimentado eso. Qué bonito se siente cuando usted es proveedor y le da a su esposa y le da a sus hijos, ¿verdad? A cada quien su parte y ellos se ponen contentos, felices, lo abrazan y le dicen, gracias papá. Aunque usted se haya quedado sin nada, seguramente le ha pasado, pero ¿sabe cuál es su satisfacción? Ver a los suyos felices. ¿Le ha pasado o no, varón? ¿Verdad que sí? Porque Dios nos diseñó así. Dios nos diseñó así. Y por encima de mis deseos, por encima de mis necesidades, primero veo la de mi familia. Primero veo la de mis hijos, la de mi esposa. Gloria a Dios. Ya estamos hablando así. Se me fue el aire, hermanos. Gloria a Dios. Y qué hermoso se siente cuando ellos dicen, papá, gracias. O la esposa dice, gracias, amor. Gracias. Ay, hermanos, esto es algo que, bueno, yo sé que usted lo ha experimentado, pero de repente se nos olvida y decimos, no, yo soy el líder, ya basta, yo siempre me aguanto. Hermanos, a eso fuimos llamados. Qué bendición tan grande nos dio Dios. ¿Sí o no? Amén. Qué hermoso es que lleguen nuestros hijos y corran a nuestros brazos y nos ¿verdad? Rodeen ahí con sus bracitos y digan, papá. Y es totalmente diferente a que lleguen y venga, denme un abrazo. Deme un abrazo, rápido. Qué terrible. Qué terrible es eso. Porque hemos tomado, ¿verdad? Pues sí, el ser líder es totalmente, bajo un concepto totalmente equivocado, erróneo, hermanos. Muchos perezosos, de verdad tenemos muchos casos, no aquí, no voy a decir quién, no. Hemos conocido muchos casos donde el varón no quiere trabajar y la esposa, hermano, es que no quiere hacer nada, mire, debemos esto y debemos esto y debemos esto, y no quiere irse a trabajar, dice, Dios proveerá. No, hermanos, no. Está siendo un mal testimonio para los tuyos. No puedes decir, yo en mi casa serviremos a Dios, porque el primero que está haciendo que tus hijos aborrezcan a Dios eres tú, como varón. Yo le dije al principio, ya no culpes al pastor, a la iglesia. Es tu responsabilidad en casa, mamá, papá. Que nuestros hijos busquen a Dios como debe de ser, es responsabilidad mía de padre, de mi esposa como madre. Amén, hermanos.
no les gusta trabajar, no hacen nada, quieren ser líderes nada más, pero bueno. Vea el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El problema es que ni siquiera se aman a sus mismos cuerpos. Todos chilapastrosos y... Pues cómo voy a tratar a mi familia, a mi esposa. De verdad. Yo no sé si usted ha conocido a gente así, de verdad. Nosotros hemos conocido mucha gente así, muchos de ellos ya no están, ¿verdad? Precisamente hubo consecuencias totalmente negativas, pero el varón era una pesadez, llegaba a la congregación, pesadez, todo despeinado, se sentaba y toda la reunión se paraba y una pesadez terrible. Y la pobrecita hermana siempre batallando y siempre batallando. Era una mujer ayuda idónea, era una mujer virtuosa la hermana. Ella partió también con el Señor. Sí. Pero su marido, terrible situación. Y por más que se hablaba con el varón, el varón no reaccionaba. Para nada. ¿Sí? Y hay muchos hombres así. ¿Sí? Seguramente usted ha conocido gente así. No decir, sí, mi esposo, no. El varón debe de estar totalmente sometido a Dios. Amén. El marido busca la felicidad para su esposa antes de buscar su propia felicidad. El marido que honra a su esposa se honra a sí mismo. Hablamos en las reuniones matrimoniales incluso de la intimidad sexual. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí y tápense los oídos, nada, no se los tapen. Esto es algo que debes de entender, que tus padres se aman. Y aún en esa relación íntima no debe de haber egoísmo, porque muchas veces como varones somos egoístas. Me quedo cortito, quisiera hablar muchísimo, pero me falta mucho tiempo para poder hacerlo. Pero queremos, yo y mi casa, servir a Dios, tenemos que tomar la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. No seamos egoístas, varones. El que no ama a su esposa no se ama a sí mismo, y aborrece a su esposa se aborrece a sí mismo. Y mire, el aborrecer a su esposa no solamente habla de un maltrato físico, aunque muchas veces lo hay, Cuidado, varones. Cuidado. Pidámosle sabiduría a Dios para ser pacientes, para ser amorosos y para no levantarle la mano a nuestra esposa. Pero hermanas, no se pasen. Sean mujeres virtuosas. Porque si son mujeres virtuosas, porque mire, existen las dos partes. Yo le dije en su momento, el varón dice, te sometes porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Y entonces de ahí se agarra la mujer. Y dices, tú estás sometido a Dios, ¿y qué? A ver, pégame. No. ¿Te la vas a ver con Dios? No. Vamos, el orden establecido por Dios. Amén, hermanos. Pero mire, no solamente se da el aborrecer a su esposa cuando se da un maltrato físico. ¿Sí? Y si esto está sucediendo, hermana, usted debe de hacer algo para que esto pare. Hay autoridades puestas por Dios en la iglesia. Y hay autoridades puestas por Dios en la sociedad. ¿Amén? No permita que esto siga. Analice el porqué de las cosas, métase con Dios, hable con su esposo, y si no, cuéntese lo que más confianza le tenga, pero tiene que parar esa situación. De verdad se lo digo, hermana. Hermanos varones, detengamos esa situación. Si estamos haciendo cosas que no con nuestra esposa, vamos, detengámonos, hermanos, porque un día nos vamos a ver cara a cara con Dios. Somos unos leones, unas fieras con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero cuando caigamos delante de Dios, ni siquiera gatitos vamos a llegar. Nos la vamos a ver con Dios, porque no estamos cumpliendo la parte que nos toca a nosotros como varones. En una familia cristiana no debería de existir esto. Mujeres que se sientan aquí a alabar a Dios y que vienen golpeadas de su cuerpo, y que vienen maltratadas físicamente o psicológicamente, no debería. Y déjeme ir más allá. Hombres maltratados físicamente. Los hay. Hay
están sentados en un lugar como este y la esposa es un arcángel aquí en la iglesia, pero en casa, hombre, se junta con toda la legión, el pobre varón. Esto no debería de existir en las familias cristianas. Por eso es que muchos no podemos decir: yo en mi casa serviremos a Dios. Lo hemos dicho y a lo mejor son palabras que se les lleva el viento. Yo en mi casa serviremos a Dios. El varón debe de estar sometido. Dice ahí: serán una sola carne. Amén. Lo que le afecta al marido le va a afectar a la mujer, porque son una sola carne. Lo que traiga bienestar al marido va a traer bienestar, o debe traer bienestar a la esposa, porque son una sola carne. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que hacerlo. Entonces necesitamos usted y yo acercarnos a Dios, que yo y mi casa podamos servir a Dios. Cuando el varón, ¿verdad?, se somete a Dios, entonces Dios le da toda la capacidad, la sabiduría para poder amar a su esposa. Y déjeme decirle que hay tiempos complicados. ¿Sí o no, varones? ¿No, varones? ¿No hay tiempos complicados con las esposas? Claro que sí. Y más cuando llega el ciclo menstrual. Esa es la verdad, hermanas. Es correcto que nosotros no les entendemos a ustedes, pero tampoco ustedes a nosotros. Y por eso aquí debemos de tener y ser guiados por Dios, para poder entendernos perfectamente. Amén. Para poder, si usted como varón dice: ay, ya llegó el ciclo, hazte para allá mejor. Vete de aquí, no te soporto. Y la mujer: no me soporta, ya no me ama, ya no me... Bueno, es la mujer que se pone así, pero la mujer que dice: pues yo tampoco te soporto, y más te vale que te calmes, porque si no... Pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces podemos abrazar a nuestra esposa, podemos ser flexibles con ella en ese tiempo, podemos orar juntos, podemos, ¿me entiende? Y la esposa puede decir, se puede sentir protegida por su esposo, sentirse amada por su esposo. Necesitamos ser sabios. Varones, necesitamos ser sabios. Hermanas, están sonriendo más que cuando iniciamos la plática. Ahora sí están sonriendo más ustedes, ¿no? Vemos muchos casos donde, mire, menciono esto porque hay otra forma de aborrecer a su esposa. Cuando usted le deja todo el trabajo a ella y se olvida de su responsabilidad, usted está aborreciendo a su esposa. Y hay mujeres que toman el control del hogar porque el hombre ha dejado su responsabilidad. No es excusa, pero hay muchas mujeres que llevan la batuta es la varita con la que ¿verdad? Lleva la orquesta, ¿verdad? Llevan la batuta en su casa porque el varón es un irresponsable, no quiere hacer nada, ¿sí? El hombre en casa, bueno, no quiere cooperar, no tiene a Dios en su corazón, y entonces la mujer tiene que tomar el control. Hay mujeres que toman el control, que son mujeres virtuosas, como yo le dije hace un momento, y que doy gracias a Dios por todas esas mujeres que saben tomar el control, que a pesar de que tienen un esposo que no ama a Dios, que es irresponsable, ellas no se sobrepasan o no toman como pretexto eso. Pero hay muchas mujeres que aparentemente tienen a Dios en su corazón y que se encajan, que abusan de que el esposo no quiere hacer nada, ¿sí? Entonces, otra muestra de aborrecer a la esposa es cuando la esposa tiene un carácter que, bueno, qué barbaridad, ¿sí? Y entonces el hombre accede a todo, porque vuelvo a repetir, quien manda es la mujer. La mujer es quien gobierna, la mujer es quien da el permiso, la mujer es quien planea, la mujer es quien dice: vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Oye, mi vida, pero vamos a hacer esto. Está bien, diciendo. Entonces la mujer es la que manda en todo, en todo, en todo. Mujeres cristianas. Mujeres cristianas. Y donde el esposo lo único que dice: amén. Está bien. Porque si no se le arma. Y así como hemos conocido mujeres maltratadas, hemos conocido varones maltratados, varones que no tienen, esa es la palabra correcta, no tienen el valor. Esa es la palabra correcta.
Yo conozco muchos hombres que no tienen valor de enfrentar a su esposa. Y no estoy hablando de machismo, no estoy hablando de someternos o bajar a la esposa. No, estamos hablando de meternos al orden. Y donde muchas esposas hacen y deshacen como quieren, y el hombre dice, no, pues se lo voy a dejar a Dios. No se lo dejes a Dios, te toca a ti. Te toca a ti. Y tienes que enfrentar a tu mujer y decirle, esa actitud que estás tomando, mi vida, mi amor. ¿Cuál actitud? No, ninguna, mi vida. Esa actitud que tomas. Tranquilo, hermano. Varones, repita conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene que hablar con su esposa y decirle, ¿sabes qué? La Biblia dice esto. Hermana, usted tiene que aprender a ser humilde. Yo le dije hace un momento que la mujer, según el mundo, no es sumisa. Quiere mandar, quiere controlar. Dice, no, aquí yo mando. ¿Sí? Por un error que cometió el hombre en el pasado, de ahí se quiere agarrar a la mujer. Mal hecho. Si eres una mujer virtuosa y eres una mujer de Dios, tienes que aprender a perdonar y a ser sumisa. Amén. Pero es que tú me hiciste, quedó en el pasado. Y si hubo un arrepentimiento genuino, entonces él puede ser un varón de Dios. De verdad, aunque no lo crea. Puede ser un varón de Dios. Y usted tiene que someterse al varón de Dios. Amén. Entonces, muchas veces, ¿verdad? El hombre no tiene el valor de poder decirle a su esposa, ¿verdad? Y el esposo ve que la esposa está haciendo cosas que no son correctas y no le dice nada. Esto es terrible, esto es triste. Y sabe, muchas familias han venido abajo y no pueden decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque si el varón se atreve a decir, yo y mi casa serviremos al Señor, dice la mujer, espérame, eso me toca decirlo a mí. Yo y mi casa serviremos al Señor. No. Y esa es una forma de aborrecer a la esposa también. ¿Sí? ¿Sabe? Cuando hay esa actitud de que no hay ese valor, les hace falta ver más la palabra de Dios. Les hace falta ver más boxing, ¿sí? Nos hace falta ver más la palabra de Dios, meternos a la palabra de Dios. Amén. Y si queremos decir lo que Josué dijo, entonces debemos actuar ya. Mujeres, varones. Amén, hermanos. Hay muchas familias donde cada quien hace lo que quiere, cuando quiere. Y eso se debe a que no hemos tomado el rol que nos corresponde a cada quien. Y la verdad, hermanos, es que estamos muy lejos de decir, yo y mi casa serviremos a Dios. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo identifica, a ver, mujeres, cómo identifican, primero ustedes, en lo que hacen diariamente, que están sirviendo a Dios? ¿Realmente pueden decir, sí, yo estoy sirviendo a Dios por esto y por esto? ¿O solamente están sobreviviendo al cristianismo? Ahora, mujeres mismas, ¿cómo pueden decir mi esposo está sirviendo a Dios porque está haciendo esto y esto? ¿Puede identificar algo? Y que realmente él está sirviendo a Dios en el llamado que Dios le haya hecho. ¿Sí? Podemos ser esposos responsables y no por eso estar sirviendo a Dios. Escúchame bien. Podemos tener un matrimonio que a lo mejor nos estamos llevando, pero ninguno de los dos estamos sirviendo a Dios. Y aquí la clave es, yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. No, yo y mi casa seremos felices, yo y mi casa nos llevaremos bien. No, es yo y mi casa serviremos a Dios. Puedes llevarte bien, puedes ser feliz, puedes tener muchas cosas sin servir a Dios. Es yo y mi casa serviremos a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y mire, Josué le dijo al pueblo, dejen de hacer esas cosas, esas prácticas que no son correctas, que no son agradables a Dios. Y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Hoy en día hay muchas cosas que no son correctas en la vida de la iglesia. Modas, costumbres, ideas, prácticas, que de verdad no son correctas ante los ojos de Dios. Yo no sé si de lo que hacemos le hemos preguntado a Dios, Dios, ¿esto te agrada? O nada más hemos visto a la iglesia como el enemigo. Porque eso ha pasado, Mucha gente ve a la iglesia, al pastor, a los líderes como enemigos, porque el pastor lo dijo, porque la iglesia lo dice, no, yo no comparto eso. A ver, déjalos ya en paz, porque no es de ellos, es la palabra de Dios. ¿Le has preguntado a Dios de lo que estás haciendo? ¿Le has preguntado a Dios, ¿esto es grato ante tus ojos? ¿Esto te agrada a Dios?
Porque si no le agrada a Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? No es que le agrade al hermano o a la hermana, es que le agrade a Dios. Amén. Por eso yo dije que este tema de la sumisión enoja a muchos. Porque por lógica no me agrada, no quiero, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que a mí me beneficia y se me olvida que vivo para agradar a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hay prácticas que no son correctas ante los ojos de Dios, y la verdad, hermanos, que no hay ninguna diferencia entre los que dicen ser cristianos. Escúchame bien lo que dije. Entre los que dicen ser cristianos, no dije entre los cristianos, dije entre los que dicen ser cristianos y los que son del mundo. No hay diferencia alguna. Sí hay diferencia entre los cristianos y los que son del mundo, ahí sí hay diferencia, pero entre los que dicen ser cristianos no hay diferencia. Y hay muchos que dicen ser cristianos y no hay ninguna diferencia. Es más, creo que hasta está peor que los de allá afuera. Y dicen ser cristianos. Esto no debería, no puedo decir yo en mi casa serviremos a Dios. Cantamos unos cantos hace un momento, sí, ya hasta se me olvidó, los últimos dos, que hablan de que yo me debo de comprometer con Dios. Le dije 2 veces, cantemos con el entendimiento, ¿se acuerdan? Sí. Porque son palabras que dicen que yo me voy a comprometer, que te voy a entregar por completo, que voy a rendir mi corazón. ¿De verdad, hermanos? ¿O solamente son palabras que la melodía nos hace cantar porque está padre la melodía y la cantamos y nada más? Pero no hay nada de que realmente le voy a entregar todo a Dios. Tenemos que entregarle todo a Dios, ¿sí? Entonces, en lo que hemos hablado muchas veces, hermanos, hoy en día hay muchas cosas que no son correctas en la vida de la iglesia, ¿sí? Y no hay diferencia alguna. ¿Cómo puedo tener un hogar que sirva a Dios cuando estoy practicando las cosas que el mundo ofrece? Escúchame bien. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo serle agradable a Él cuando estoy teniendo prácticas que Dios aborrece? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Prácticas que Dios desaprueba, ¿sí? No podemos. Vamos adelante. Capítulo 6, versículo 1. Varones, suelten área, descansen. Y ahora vamos con los hijos. Chicos, prohibido que salgan al baño a partir de este minuto. Aprieten fuerte. Se quedan ahí. Hijos, ¿sí? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y dice, y seas, ¿cómo? De larga vida sobre la tierra. Vamos a regresar ahí a Efesios, pero quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 21. Híjole, está pero si bien fuerte esto. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Papá y mamá ya pueden descansar ahorita. Capítulo 21, versículo 18. ¿Sí lo tiene? ¿Ya todos los papás lo tienen? Sí. Acérquese con su hijo y dígale, venga, amigo, vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Dice la Escritura, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y todos los jóvenes dicen, gracias que no estamos bajo la ley. Si no, ya hubiesen apedreado a muchos de nuestros hijos, ¿no? Gracias a Dios que por la gracia, ¿verdad que sí? Pero mire, Proverbios nos habla mucho acerca de la disciplina con nuestros hijos. Esto era excesivo, pero era la ley.
Por eso nadie podía cumplir la ley, por eso Jesús vino a cumplir la ley por usted y por mí. Amén. Pero no abusemos de la gracia, porque abusamos de la gracia. Y vea, aquí en la ley, los hijos, ¿verdad? Pues morían por no obedecer a sus padres. Y ahí en Lucas capítulo 2, versículo 51, vemos cómo Jesús fue ejemplo, porque dice que Jesús vivía sometido a sus padres. ¿Sí lo ha leído? Anótelo solamente, anótelo. Dice que Jesús, ¿verdad?, vivía sometido a sus padres. Y recuerda cuando María regañó a Jesús. ¿Sí se acuerdan? María regañó a Jesús. Por ahí, ¿verdad?, fueron al templo y se perdió Jesús. Se perdió Jesús, y entonces cuando lo hallaron, María le llamó la atención y le dijo: ¿por qué nos haces esto? Y Jesús le dijo: bueno, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero él aprendió sujeción. No se libró del regaño. Sí. Jesús nos mostró cómo fue obediente, cómo fue sujeto a sus padres. Amén. Y bueno, dice ahí en Efesios otra vez: hijos, obedeced en el Señor. O sea, conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que Dios manda. Los hijos deben de estar sujetos a sus padres en todas las cosas, a menos, escúcheme bien, a menos que haya conflicto entre la voluntad del padre o madre y la voluntad de Dios. Amén. Otra vez lo vuelvo a mencionar: los hijos deben de estar sujetos a los padres, a menos de que lo que el padre o la madre están pidiendo vaya en contra de lo que Dios ha pedido, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no estoy hablando que se rebele contra su papá joven, no, o su mamá, no, pero usted tiene que aprender a obedecer a Dios, tiene que estar sometido a sus padres. Vuelvo a repetir, me falta tiempo para poder aclarar esto. Quizá esto quede volando y muchos puedan decir: o sea, que está diciendo que puedo rebelarme contra mi papá o contra mi mamá si esto, si el otro. Bueno, me falta tiempo para poder explicarlo. Dios pide que podamos obedecerle a Él primero, ¿sí? Y hay mucha gente que dice: y no vas a la iglesia y no haces esto. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y no tiene por qué los jóvenes sentirse culpables de desobedecer algo que no está acorde a la voluntad de Dios. Obedezcan a sus padres, sobre todo los hijos que no tienen padres cristianos. Sométanse a sus padres, sométanse y cumplan con sus responsabilidades, ¿sí? Yo me he encontrado con gente que ya, jóvenes que ya son pues mayores de edad y todavía, ¿verdad? No vas a la iglesia, pues, no. Obedece lo que te corresponde y busca a Dios. Busca a Dios. Me falta tiempo para poder explicarlo mucho mejor, ¿sí? Espero que no me vaya a malinterpretar ahora. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dice: hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Vea, esto es justo. O sea, esto agrada a Dios, esto le gusta a Dios, ¿sí? Entonces, esto es algo que Dios pide. Los hijos necesitan dirección. No nos conviene como padres, ¿verdad?, que los dejemos solitos para que ellos se dirijan como ellos crean o piensen. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la capacidad para hacerlo. Les falta mucho entendimiento. Podrán decir los jóvenes: yo ya tengo 18. Y lo primero que hacen es sacar su credencial de lector. Hermano. Sí, pero todavía te falta muchísimo. No es crecer aquí con tu credencial, es crecer acá y acá, y tener temor de Dios. Muchos jóvenes están esperando a cumplir la mayoría de edad para hacer e irse de casa. Y si ese es tu pensamiento, joven que estás sentado hoy aquí, cumplir tu mayoría de edad para irte antes de que te vayas, antes de que cumplas tu mayoría de edad, déjame decirte que a donde vayas, Dios te estará siguiendo. Dios estará pensando en ti. Aunque tú ya no pienses en Él, Él seguirá pensando en ti. Y no te va a dejar. Necesitas acercarte a Dios. Amén. Todavía no tienen capacidad, les falta mucho entendimiento, les falta mucha experiencia. Y bueno, la lección más básica que deben aprender todos nuestros niños es la obediencia, la sujeción a los padres.
Esto es importante, tener obediencia y sujeción. La verdad, hermanos, dice, honra, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero la verdad es que hoy hay mucha falta de honra para los padres. Hay mucha falta de honra en los jóvenes, en los hijos, para con los padres, desde chiquitos. Decía mi esposa el día miércoles, estos niños insignificantes, criaturitas pequeñitas, ¿verdad? Que pueden ser movidas así de un lado a otro porque están tiernitos, chiquititos. Ellos son los que mueven a la familia de un lado a otro. Son los que mueven a los papás de un lado a otro. Y si el niño hace berrinche, papá le da, mamá le da, tan pequeñito y tanta maldad en tu corazón. Hay mucha falta de honra. Y como dije hace un momento, muchas veces no es culpa de los hijos, es culpa de nosotros como padres. El que ellos nos falten al respeto. Es que yo quiero ser tu amigo. No es su amigo, es su hijo. Puede tener una buena relación, pero jamás se te olvide que soy tu papá. Jamás se te olvide que es tu mamá. Porque si en el momento en el cual comenzamos a ser amigos, me vas a faltar el respeto muy fácilmente. Pero muchos de nosotros decimos, ay no, ¿cómo? Sucede algo similar aquí, hermanos. La actitud de muchos hijos es porque no hay un orden dentro del hogar. El papá está, pero la verdad es como si no estuviera. La mamá manda, la mamá gobierna, la mamá mueve todo. Por lo tanto, los hijos tienen un concepto totalmente erróneo de la familia. Le faltan al respeto al papá con mucha facilidad, porque la mamá no lo respeta. Si mi mamá no te respeta, yo menos. Hay falta de honra. Y esa es la tarea del diablo, distorsionar el concepto real de lo que es la familia. Y vea que la familia está siendo atacada por todos lados. Hoy, ideas absurdas, ideas totalmente fuera de lo natural. Las familias modernas, ¿no? ¿Se ha escuchado las familias modernas? Distorsionado totalmente el diseño original de Dios, ¿sí? Y cuidado con que hablemos de esto, porque estamos, según ellos, violando sus derechos. Tenemos que meternos al concepto real de lo que es la familia verdadera: papá, mamá e hijos. Esa es la verdadera familia. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, la verdadera familia es papá, mamá e hijos. Ese es el diseño original de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Si ya no me ve aquí, pues ya sabrá que... Pero es el diseño original. Y muchos por temor están accediendo a cosas que no son correctas delante de Dios. Por temor. Y no es así, hermanos. ¿Sí? Otra actitud que lleva a los hijos a ser irrespetuosos con los padres es la falta de disciplina. Le hemos creído más a los psicólogos, le hemos creído más a la pedagogía, a la psicología, que a lo que dice la palabra de Dios. Le hemos creído más a esas cosas, ¿sí? Estamos no sé la palabra que podamos utilizar aquí, tan enfermos, no sé si sea la palabra correcta, que cuando vemos la palabra de Dios la sentimos bien fuerte. Es una enfermedad, o sea, escucha la palabra y dices, ay, qué fuerte es eso, ay, qué ofensivo es eso, porque estoy tan enfermo, no he alcanzado a entender el diseño original de Dios, que eso me ofende, que eso me afecta, que eso me mueve, y paso por algo y digo, no, yo voy a corregir a mis hijos y a disciplinarlos como yo creo, como yo pienso. Y es un pensamiento que el diablo trae y ha puesto durante años, y más en este último tiempo, en muchos padres, en muchos hijos y en la iglesia, hermanos, ¿sí? Pero la verdad es que no les hemos estorbado para pecar. No les hemos estorbado para pecar. Somos bien consentidores, bien permisivos, ¿sí? Para que hagan lo que ellos desean. No, pues que voy a respetar tu privacidad. Y por respetar su privacidad, hermanos, nuestros hijos
bueno, había una frase ahí, ¿verdad?, que decía, nos comen el mandado. ¿Sí había escuchado eso? Somos muy ingenuos como padres. Porque a ti te trataron mal, porque a ti no te dio libertad. Yo no quiero que eso se repita en mi hijo, en mi hija, y por eso tenemos hijos terribles. No podemos decir, yo y mi casa serviremos a Dios. No, hermanos. No tenemos un control total. Y yo dije que esto lo hemos hablado de tiempo aquí en la congregación, pero tal pareciera que no hacemos caso de eso. No hacemos caso de la palabra de Dios. No me había fijado del tiempo. Vámonos más rápido. ¿Me espera poquito? Sí. Ok, 1 hora nos vamos. No, menos. Pero mire, es un pensamiento que ha puesto el diablo, hermanos. No les hemos estorbado en su pecado. Les hemos dado tantos permisos porque queremos ser padres buena onda. No, yo no quiero ser un padre religioso. Yo quiero ser un padre buena onda. Y por ser padres buena onda, nuestros hijos se alejan más y más de Dios. Usted no lo alcanza a ver así. Usted nada más está viendo a ver quién lo molesta, quién le dice una palabra para decir, nada, esto no, nada. Y se ha olvidado de mirar a sus hijos, se ha olvidado de voltear su mirada a ver cómo están sirviendo. A ver, yo le pregunto a los papás que tenemos jóvenes, ¿qué muestra me puede dar usted o puede dar a los hermanos que su hijo es un servidor de Dios? ¿Su hijo o su hija realmente están sirviendo a Dios? ¿Lo están haciendo? Somos permisivos, les hemos dado toda la autoridad para que ellos hagan y deshagan como ellos quieren. ¿Sí? No les hemos estorbado. Hermano, no es cierto, mis hijos sí aman a Dios. Entonces, ¿por qué les permitimos hacer cosas que van en contra de Dios? Yo amo a Dios, hermano. Mi esposo ama a Dios, mis hijos aman a Dios. Entonces, ¿por qué hacemos cosas que van en contra de Dios? Amas a Dios, aman a Dios tus hijos y les dejamos que vean cosas que no son correctas. Amas a Dios, aman a Dios tus hijos y se visten y se comportan de manera incorrecta. Amas a Dios, aman a Dios y tienen relación de noviazgo con gente que no es cristiana. No me vengas a decir que amas a Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. No amas a Dios, porque si amaras a Dios, estorbarías para que tus hijos hagan cosas que desaprueba Dios. Escúchame bien, lee la palabra, no te enojes, lee la palabra. No hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas, pero tienen relación tus hijos con chavas que no tienen el conocimiento de Dios. Papá, mamá, solapadores, permisivos. Dios te lo va a demandar. Te lo va a demandar. Te estás engañando y dices ser cristiano y dices amar a Dios cuando tú mismo estás violando lo establecido por Dios en la palabra. No culpes al pastor. No culpes a la iglesia. ¿Sí? No culpes a la playa. Hermanos, terrible. Yo decía, la verdad, hay mucha gente que nos ha dado durísimo aquí como líderes. Esto es... No hay muestra de que amas a Dios. Una vez una persona me dijo, por su culpa, por mi culpa, porque yo te llevé a que hicieras eso. No, amigo, no, es tu decisión, no es mi culpa. Nosotros te hemos dado la palabra una y otra, es tu decisión. Dices amar a Dios, quieres que Dios te bendiga, quieres que Dios bendiga tu matrimonio. Y lo primero que siempre dicen, ¿por qué fulano sí y por qué yo no? Deja de ver a los demás y ve lo tuyo. Deja de criticar y juzgar a los demás y ve por ti. ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás siendo un verdadero siervo de Dios? ¿Una ayuda idónea? Si tu hijo o tu hija tiene un noviazgo que papá no sabe, eres una mujer solapadora, no eres ayuda idónea. Si tu papá sabes de una relación ilícita de tus hijos, eres un papá que no ha tomado la parte que le corresponde como verdadero varón de Cristo. Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. No eres verdadero cristiano. No lo eres. No lo eres.
Suena durísimo esto, pero es la verdad. Porque estás haciendo cosas que ofenden a Dios. No, es que si les ofende a los demás, olvídate de que les ofenda a los demás. Preocúpate que no le ofenda a Dios. Eso es lo que debería de importarte. Estás más ocupado que, y si te dicen algo, me dices, porque yo les digo. ¿Con quién quieres pelear? ¿Con el hombre? ¿Con el pastor? ¿Con los líderes? ¿Por qué el afán de pelear con ellos? Del que te debes de cuidar es de Dios. Porque un día le vas a dar cuentas, no al pastor, le vas a dar cuentas a Dios. Jóvenes que están aquí, que quieren servir a Dios, tienen relación sentimental con alguien que no ama a Dios, ¿cómo te puede amar a ti? Por favor, esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero es tu decisión. Pero no digas que eres cristiano. No lo digas. Y ya tenía mucho que yo no decía esto, pero la verdad, hermanos, hoy siento en mi corazón decirlo: si usted no quiere agradar a Dios, váyase a otro lugar. Busque lugares donde le permitan poder tener relaciones así. Busque un lugar donde usted considere que va a estar en paz. Aquí no, hermanos. Aquí tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. No hay tal cosa, hermano. No nos engañemos. Por favor, ya dejemos de pelear entre nosotros. Ya basta de culpar a fulano, mengano. Es que la verdad es que no amo a Dios. Me gustan los cantos, me gusta ir a la congre, pero la verdad es que no he tomado la decisión de ser fiel a Dios. Y hoy nuestros hijos están tomando ideas. Me encontré con esto, ¿verdad? Dice: yo ya no creo en la iglesia. Hijos de cristianos que ya no creen en la iglesia. ¿Por qué? Porque los padres no hemos sabido inculcarles el temor de Dios. Lo único que escuchan de nosotros como padres es: esos hermanos. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Oh, pues sí. No se puede. No, hermanos. Y vuelvo a repetirlo, no se trata de identificar qué familia, se trata de ver que yo y mi casa tenemos el deseo de servir a Dios. Amén, hermanos. Estoy terminando. Me quedo corto igual que como con la mujer, con el varón, con los hijos, me quedo muy corto. ¿Sí? Y quiero hacer otra aclaración. Yo he dicho desde aquí, en lo particular a mí, lo que son las redes, el Facebook, ¿no? Tocando ese tema que lo hemos tocado muchas veces. Pero quiero hacer la aclaración porque una persona me dijo: hermano, entonces ni una foto puedo subir. No, me malinterpretes y no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. ¿Sí? Dios conoce la intención de cada corazón. Pero la verdad, hermanos, es que, el que a mí no me guste no quiere decir que deba de ser así. ¿Es correcto o no? Y muchos que su vida es el Facebook, su vida son las selfies y las fotos. En sí no tiene nada de malo la foto que subes. Bueno, dependiendo de qué foto, ¿verdad? No tiene nada de malo. ¿Sabes qué es lo malo? La intención de tu corazón. ¿Y sabes qué es lo más molesto? Que digas ser cristiano. Porque por tu culpa tachan a todos los demás que verdaderamente son cristianos. Porque eres un mal testimonio. Eso es lo que enoja. No que subas tus fotos, no que pongas aquí en tal lugar o aquí en tal lugar. Eso no tiene nada de malo. Sino que la intención de tu corazón, porque tienes un corazón totalmente en contra de Dios, porque no estás siendo un verdadero hijo de Dios. Tus fotos te delatan, tus palabras te delatan. Hermanos, pidamos misericordia a Dios, que Dios nos ayude para poder hacer lo correcto. Amén, hermanos. Amén. Ya no voy a ir más, me faltó hablar de la disciplina, cuál es la disciplina correcta, pero mire, vuelvo a repetir, vamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo puedo ver que mi familia está sirviendo a Dios? Papá, mamá, vamos a hacernos esta pregunta hoy. ¿Cómo puedo identificar que mi familia está sirviendo a Dios? Híjole, la verdad es que creo que no estamos sirviendo a Dios. Pero bendito el nombre del Señor, porque hay tiempo.
Dios nos da la oportunidad hoy para acercarnos a Él. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? Mi esposa estará sirviendo a Dios, varones. Mi esposa estará sirviendo a Dios. ¿Cómo puedo identificar que realmente está sirviendo a Dios? ¿Cómo está sirviendo a Dios mi esposo? Mis hijos, ¿cómo puedo ver que realmente están sirviendo a Dios? Servir a Dios no es tener un cargo aquí en la congregación nada más. No. Servir a Dios, alabar a Dios, dar a conocer su nombre, mi testimonio, mi ejemplo. Eso es fundamental. ¿Cómo puedo darme cuenta que realmente están sirviendo a Dios? Cuando tenemos un padre sujeto a Dios, actuando en amor con su esposa, tratándola como vaso frágil, con honra, entonces tenemos una madre ayuda idónea, que con sus manos edifica su casa y que su marido confía en ella, porque es sumisa, es respetuosa, es inteligente. Entonces tenemos hijos obedientes que se someten a sus padres y los honran. Entonces son una familia que sirve a Dios, son una familia que honra a Dios, una familia que en el más mínimo detalle buscan no ofender a Dios, sino que buscan agradar a Dios. Amén. Y dejan de hacer lo que no es correcto de una vez y por todas y buscan agradar a Dios en todo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir, o sea, si no nos gusta, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra